Ahora vamos a hablar un poco más acerca de las posibilidades de atención e intervención. Una de las preocupaciones más frecuentes como familia o cuidador es poder evitarle dolor a la niñez autista, y resulta un shock cuando vemos por primera vez a alguien que amamos lastimarse a sí mismo o a sí misma y no saber qué hacer. Recuerda que todo tiene una razón, ya sea neurológica, fisiológica o emocional, o tal vez las tres al mismo tiempo. Ese es el caso de las conductas autolesivas o la autorregulación, que resulta de hacerse daño a sí misma o a sí mismo. Para ello tenemos que revisar lo siguiente. Primeramente, ¿qué es la nociocepción? Es una función a través de la cual nuestras neuronas procesan los estímulos que el cerebro considera dañinas. Es un proceso en donde se activan los receptores del dolor que están en la piel o los músculos. Estos receptores se llaman nocioceptores. Durante el proceso de nociocepción se llegan a producir comportamientos que no se pueden controlar, pues es una respuesta ante un desborde de emociones y o de estímulos de cualquiera de los sistemas sensoriales que ya revisamos en el módulo anterior. Por ejemplo, un estímulo nocioceptivo en las personas autistas pueden ser los movimientos autorregulatorios que son necesarios para ayudar a la persona a procesar los estímulos de la vida diaria, pero estos en ocasiones también pueden llegar a resultar en daños que no pueden controlar. En estos casos, la estimulación de los nocioceptores es una manera en que el cuerpo y el cerebro utiliza para tratar de regular las sensaciones físicas y emocionales. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir que la sobrecarga sea tanta que se hagan daño? Cuando esto es por frustración, pues la tolerancia a la frustración es algo que se logra con años de práctica, y pues los niños y las niñas no tienen tanto tiempo practicando esto. Y aceptar que todas las cosas pues pocas veces suceden como queremos. El aprendizaje, por ejemplo, también implica errores, pero comprender esto es todo un proceso. A la niñez no se le puede exigir que actúe con mayor madurez de la que implica su edad. Aquí lo importante es la disminución gradual que nosotros como personas adultas hagamos de las situaciones y modelar sus respuestas y soluciones alternativas para prevenir la sobrecarga emocional. Algunas opciones pueden ser: primeramente, observa tu propia respuesta ante los errores o los retos que tiene la niña o el niño en el día a día. Modela tus respuestas y predica con el ejemplo, mediante la calma y cómo actúas. Piensa en voz alta las posibles soluciones cuando cometes errores o cuando cambian los planes inesperadamente. Haces énfasis en lo positivo de equivocarse, buscas alternativas y sigues intentando. Di palabras que validan y describan sus esfuerzos para ayudar con el sentimiento de logro. Valida la dificultad de las situaciones. Intenta disminuir las dificultades proponiendo hacer una pausa y después continuar con las actividades. Cuando es por sobrecarga sensorial, pues primeramente hay que conocer el perfil sensorial. Esto te puede ayudar a eliminar los detonantes haciendo ajustes a el entorno, a el hogar o en la escuela o en el centro terapéutico donde reciba alguna atención especializada, por ejemplo. Con terapia de integración sensorial que se lleve a cabo bajo el paradigma de la neurodiversidad y el cuidado informado. Se puede trabajar estrategias de corregulación, es decir, de ambas partes, tanto de la persona adulta como de la infancia, y autorregulación a través de los sentidos. Esta sirve para reconocer
cuándo es que las cosas están empezando a ser demasiado y poder tomar una pausa sensorial para después continuar con lo que se estaba enfrentando. Cuando es por ansiedad, meltdown o burnout, que revisábamos en el video anterior, si se vive en constante bombardeo sensorial o emocional y enmascarando o suprimiendo las conductas autistas, por ejemplo, en terapias conductuales o en exigencias neurotípicas, sociales o educativas, las autolesiones van a escalar y pueden tener consecuencias autolesivas. Es fundamental prevenir que las cosas lleguen a dichos niveles y modelar otras formas de autorregulación, pero siempre desde la comprensión, la empatía, el cuidado y de preferencia desde el paradigma de la neurodiversidad y respetando lo que la persona autista necesita, quiere y expresa. ¿Qué no hacer antes, durante o después de episodios autolesivos o de daño a sí misma o a sí mismo? No regañes, no cargues, no le pidas que deje de hacerlo o que pare. Recuerda que en ese momento no tiene control de sí misma o sí mismo. Hay que optar por lo que ya dijimos que sí podemos hacer, como quitar los estímulos, hacer ajustes razonables o la estrategia esta de, por ejemplo, abrazar por atrás y apretar. No juzgues porque pues no puede controlar el episodio. Algo importante, no grabes y subas video en redes sociales. Por ejemplo, en ocasiones tal vez no sabes cómo explicar el colapso y tal vez lo grabas para mostrárselo al especialista, al médico, al psicólogo, al terapeuta o al psiquiatra infantil con el que estás yendo. Pero evita compartirlo en grupos porque esto expone la intimidad del niño o la niña autista. La restricción física no es una forma ni de prevención ni de tratamiento. Y la parte de la medicación es importante porque a menos que después de mucho tiempo de intentar otras vías de implementación no hayan funcionado, se debe o puede optar por ellas. Y recuerda que esta la debe hacer únicamente un especialista y no un especialista que te lo indique en una primer visita. Recuerda que los medicamentos no curan el autismo. Los medicamentos tienen que ver con controlar otras cosas que acompañan al autismo, como las epilepsias, tal vez los problemas de sueño, en algunos casos, porque también se puede tratar con otras estrategias como establecer horarios, una buena alimentación, ejercicio, etcétera. O el tema de hiperactividad, por ejemplo, es para ayudar con esas situaciones y cuando ya se intentaron otras alternativas y estas no funcionaron. Hay que tener siempre bien en cuenta que la medicación no es para curar el autismo, porque el autismo no es una enfermedad y tampoco es para que sea menos autista. Es para tratar otras situaciones que puedan estar siendo detonantes de un colapso, por ejemplo. Entonces hay que tener especial cuidado con ese tema y siempre preguntar qué es, para qué es, en qué nos va a ayudar, etcétera.